estos dos versículos, de los versículos más, pues, más fuertes que hay, porque hablan de una situación social, una situación histórica. Aquí antes de empezar, obviamente pues, la reflexión ya la conocen, incluso alguien la pudo haber leído anoche desde que la publiqué en el Facebook, pero este capítulo 3 de San Marcos nos presenta la situación en la que el Señor vivió de rechazo, de rechazo. Y sobre todo hoy hace referencia a que la familia del Señor pensaba que estaba loco, que estaba fuera de sí, que había salido de quicio. Son expresiones coloquiales más, digamos, benévolas. Alguien que está fuera de quicio es alguien desquiciado. O sea, digamos, ya cuando uno dice desquiciado, uno dice, bueno, la expresión es más fuerte, pero habla de un momento histórico. Concretamente, presenta no a la Virgen María ni a San Josecito, sino la gente del pueblo del Señor. O sea, de hecho, recuerden que en su pueblo no lo quieren, dice que nadie es profeta en su tierra. Eh, digamos, en su pueblo le rechazan también. Y, y más la comarca. De alguna manera, lo que él hace sale de los parámetros de lo que se estaba pensando. Cuando de pronto alguien sobresale, todo mundo sale de pariente. O sea, sucede que cuando alguien es notorio positivamente, le sale mucha familia, pero cuando de pronto esa persona empieza a hacer cosas que, pues, que no están dentro del sentido común, vamos a llamarle así, dentro de la sensatez, empieza a irse esa familia que le había salido. De pronto se va quedando solo, se va quedando sola la persona. ¿Por qué? Porque sucede que, este, pues ellos esperaban muchas cosas y no lo está haciendo. Entonces, en el caso de Jesús, acontece así de esa manera. Concretamente, bueno, los familiares, los parientes, son la gente de la provincia de Galilea. Nazaret, sin duda, en Nazaret recuerda que lo quieren apedrear cuando entra a la sinagoga de Nazaret, pero también hay un lugar muy cercano a Nazaret que se llama Cafarnaúm. Ahí es donde, acuérdate que él, pues llama a los apóstoles, 4 de los grandes apóstoles, de los 12, 4 muy notorios, son de ahí, de Cafarnaúm. Pedro, Andrés, Santiago y Juan, aquellos 4 que encontró junto a la ribera cuando estaban regresando de la pesca. Entonces, cuando hoy se habla acerca de que su familia pensaba que estaba loco, se piensa o se habla de la gente cercana, o sea, sus parientes, pero más que los parientes, la gente de su pueblo. Empieza a decir esto no está bien y empiezan ellos a sacar la deducción lógica de lo que va a acontecer. Esto no va a acabar bien, es lo que ellos consideran. Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema. Te digo, son dos versículos, pero dos versículos históricos. Eh, la iglesia, si la gente dice que la iglesia manipula los evangelios, pues sería la primera que quitaría estos versículos de aquí, porque habla de un rechazo y sobre todo un rechazo de la gente más cercana, de la gente más inmediata, incluyendo eh, el núcleo más cercano a él, que al final de cuentas son su familia. Pero bien, vamos al texto del Evangelio. Adelante, por favor. Este, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por esta jornada. Te pedimos nos concedas tu bendición y nos concedas tu luz. Y sobre todo, permítenos hacer aquello que es adecuado, aquello que es importante, aquello para lo que tú nos has invitado,
aun cuando esto nos genere incomprensiones. Lo importante es hacer lo que tenemos que hacer, aunque haya quienes no les agrade, no les acomode, les incomode. Danos, Señor, la oportunidad de servirte y de no claudicar a las cosas que sabemos son buenas y que tenemos que realizar. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te decía dos versículos. En el versículo 20, que es el primero, aunque no lo subrayé, pero dice, Jesús llegó a casa. O sea, llegó a su hogar, llegó con su familia o con sus familiares, con la gente cercana, la gente de su pueblo. Bueno, había mucha gente que se junta y de pronto hay tanta demanda que pues ya ni siquiera para comer tiene tiempo. Pues así fue la vida de nuestro Señor, una vida donde le daba más importancia atender a la gente que hasta sus propias necesidades. Y bueno, es aquí donde apenas es el capítulo 3 de San Marcos y donde empieza a aparecer toda esta situación de rechazo. Acuérdate cuando veíamos en esta semana a aquel hombre de la mano paralizada o la mano tullida, los judíos, el fariseo ya dijo esto es insoportable y entonces se unieron a los herodianos para acabar con él. O sea, efectivamente empieza a aparecer muy temprano en el Evangelio un escenario de rechazo, un escenario en donde al Señor no se le acepta. Su familia vinieron a llevárselo, o sea, ya tráiganselo, o sea, eh, pensamos que era otra cosa lo que iba a suceder, ya vayan por él, se está complicando todo, está loco, está loco, o sea, eh, no es congruente, no es congruente, esto se está poniendo muy, muy, muy peligroso. Está muy peligroso todo, parece que él no se da cuenta. Y pues bueno, adelante, vamos a hablar de su familia. Adelante, por favor. Si quisiéramos hacer un resumen en una sola frase de la vida de Cristo entre sus contemporáneos, y aquí es bueno ubicar otro término, no lo puse. El contemporáneo es el que vive la misma témpora, el que vive al mismo tiempo conmigo. Aquí yo podría ubicar las dos coordenadas del tiempo, que es este contemporáneo, y la misma coordenada del espacio. Tenía yo que poner entre sus contemporáneos y sus coterráneos, o sea, los de la misma tierra, coterráneos, es otra palabra que debió haberse puesto, para ubicar la coordenada del tiempo, que es aquellos que viven su mismo tiempo, contemporáneo, pero también aquellos que provienen del mismo terruño, del mismo territorio, del mismo pueblo, son sus coterráneos. También se usa otra palabra, aunque pareciera que habla de religión, pero cuando se habla de correligionarios, habla de gente afín a ti, habla de gente cercana. Correligionario habla de gente que incluso tiene tus mismos valores. Un correligionario es alguien también de tu propio pueblo, o sea, somos correligionarios, no porque tengamos la misma religión, sino porque tenemos una misma cuna, un mismo origen. Pero bueno, si quisiéramos resumir en una sola frase lo que aconteció con sus contemporáneos, con sus coterráneos, con sus correligionarios, es esto que narra Juan capítulo 1, versículo 11. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Así es la historia. Este, eh, el versículo 12 dijo, en el mundo estaba, el mundo fue hecho por él y sin embargo el mundo no lo conoció, hablando de los griegos.
pero hablando de los suyos, habla de los judíos, pero también habla de los más cercanos. Y ese es el primer capítulo ya también del Evangelio de San Juan, pero ahora en el capítulo 3 de San Marcos, la escena que hoy se nos presenta se puede explicar a través de ese rechazo de los suyos que no lo han recibido. Digamos, en realidad el Señor fue rechazado, sí, no le tengamos miedo, por los suyos. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. O sea, vino a su pueblo, vino con su gente, vino con aquellos que tenían el mismo origen. Y bueno, o sea, saber que en primer lugar Jesús es rechazado por los más allegados, por su propia familia. Lo que hoy dice este versículo 21, que dice, eh, al enterarse su familia, dice, Jesús vino a su casa, dice el versículo 20, y el versículo 21 dice, al enterarse su familia, eh, vinieron a llevárselo. Ya tráiganse, voy a decirlo, perdóname, me da pena y que me perdone el Señor. Tráiganse al loco, tráiganse al loquito, este está loquito, tráiganselo. Ya métanlo a un cuarto, ya tráiganselo. Está haciendo desfiguros, está, está metiéndonos en problemas a nosotros. Está loco este hombre. No sé, pensamos que era una persona normal, pero este está saliendo de la regla. Es alguien que no deben dejarlo suelto. Y pues bueno, adelante, esto va a acontecer con las autoridades, adelante, por favor, y con el pueblo, no tan solo los suyos, sino las autoridades religiosas se oponen a él desde el principio. Y al principio, bueno, ya hemos visto la narrativa de San Marcos, empiezan a acusarlo de que no observa la ley del sábado, de que sus discípulos son unos inadaptados, porque tus discípulos arrancan espigas en sábado. O sea, no es el tomar las espigas, no es el tomar lo que no les pertenece, lo hacen sábado. ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras que la gente de Juan sí ayuna? ¿Por qué desprecian las formalidades? O sea, por qué no eres como los demás? ¿Por qué te dejas acompañar por personas no gratas? Ahí estás sentándote a la mesa de Mateo, el recaudador de impuestos, o sea, y empiezan a ver cosas que no son adecuadas hasta que todo esto va creciendo paulatinamente y progresivamente para poderle dar una incriminación que es rotunda, total, y que le va a llevar a la condena de muerte. Van a acusarlo de blasfemar. O sea, tú eres un blasfemo. Tú vas contra la santa religión. Tú vas contra Dios. O sea, el blasfemo es el que va contra Dios. Y bueno, también, bueno, esto que acontece, ya veíamos con los suyos, con su familia, con las autoridades, también va a acontecer con el pueblo. Ellos esperaban el Mesías y al principio, bueno, muchos milagros. Es más, la gente está golpada. El día de ayer decíamos que pidió prestada una barca porque era tanta la gente y yo te decía, préstale la barca al Señor. Y bueno, era tanta la gente al principio, bueno, ven muchos milagros, pero pronto le van a retirar la adhesión. O sea, aquellos que quieran coronarlo rey van a gritar, crucifícale. Este hombre es un impostor, lo van a rechazar todos como a un loco, como a un leproso. Y ya vamos aquí con la familia, aunque te digo que la familia también son sus discípulos, las autoridades, el pueblo, adelante. O sea, incluso los más cercanos, en el caso de Pedro, eh, estaba escrito Isaías 3:3, esta situación de rechazo de nuestro Señor. Hablaba del despreciado, repudiado por los hombres, alguien que incluso la gente no quiere mirarlo. ¿Qué otra cosa podía esperarse de un loco? El loco es un enfermo cuya vista causa repulsión. Y tú te acordarás, quizá hoy este escenario no sea tan cercano, pero tú recordarás tu infancia
Cuando si en nuestra familia o si los vecinos o en nuestra colonia, alguien no estaba en sus cinco sentidos, por decirlo de la forma más suave, si alguien estaba loco, la gente lo encerraba. O sea, la gente lo metía en un cuarto, acuérdate, o sea, acuérdate de tu infancia. O sea, el loquito o la loquita de la colonia estaba encerrado con candado. O sea, lo metían a un tejabán. O sea, lo metían ahí para que la gente no lo viera. O sea, ¿qué van a pensar de nuestra familia? O sea, ¿qué van a pensar de nosotros? Métanlo ahí al cuarto ese. Y no pocos, a mí me tocó conocer en el Cadreita, en el asilo de ancianitos, un hombre pues que tenía, pues era un asilo de ancianitos, 70 años o un poquito más, pero que toda su vida estaba de rodillas, así, o sea, con sus rodillitas arriba y las manos en las rodillas, y así caminaban todos los pasillos del asilo. ¿Por qué? Porque lo encerraron en una jaula. Sí, una jaula de ese tamaño, de las gallinas. ¿Por qué? Porque lo decían que estaba loco. Y ahí estaba aquel hombre caminando como patito. ¿Te acuerdas cuando se nos pedía en la escuela caminar como patitos en la hora de educación física? Así caminaba aquel hombre. O sea, eso es lo que se le hace a los locos en los pueblos. El loco es un enfermo cuya vista causa repulsión. Es visto como condenado, del que hay que alejarse. La gente se avergonzaba de tener una persona en su familia que tuviera algún problema mental. Jesús de Nazaret era un peligro público, estaba condenado a ser excluido. Y bueno, el fin de su vida resulta elocuente. Así terminan los locos. Y murió abandonado por todos. Fíjate, Mateo 16:22, Pedro lo regaña. ¿Qué ocurrencias, Señor? El Señor habla de que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los paganos y lo van a matar. Y Pedro dice, Mateo 16:22, tomándolo aparte, Pedro el sensato, Pedro el inteligente, Pedro el intelectual. A ver, ven para acá. Ya no digas esas cosas. O sea, la palabra reprenderle es regañarle. Ya cállate, Señor. Eso es reprender. No lo permita Dios, Señor. Eso no te acontecerá. Y bueno, así es como acontece la vida de Cristo. Adelante, en realidad, bueno, fue expulsado, pero desde que nació, había nacido fuera del caserío, no había lugar para él, nació en un pesebre, le recostó en un pesebre, y dice Hebreos 13:12 que lo sacan fuera de la ciudad para matarlo, expulsado de la comunidad, excomulgado, allá, afuera de la ciudad, como a los leprosos, acuérdate al leproso, afuera del pueblo, arrojado lugar de la maldición y las impurezas, para que no nos contamine a nosotros, tal y como corresponde a un loco, así, estás loco, tú estás endemoniado. Así le van a decir, por el poder de Satanás expulsa a los demonios. Sí, al Hijo de Dios le dicen que está invadido por Satanás.
Y bueno, sabemos que ese loco va a resucitar al tercer día. Y que también nos ofrece la resurrección a quienes no tengamos miedo a la locura. Por eso, adelante quisiera aterrizar algunas cosas que podemos vivir nosotros. O sea, de pronto los más allegados son los que no nos comprenden. Y ya no lo puse aquí, pero no me refiero a que si alguien está autodestruyéndose o alguien está tomando decisiones equivocadas, alguien está descuidando alguna cosa sensata, no, me refiero a cosas que brotan de nuestra opción de vida. A veces tus mismos hijos no te comprenden, tus hermanos no te comprenden. Hoy luchas contra muchas cosas, cosas buenas me refiero. O sea, quieres hacer un apostolado y en tiempo normal, cuando todavía podíamos pasar los fines de semana evangelizando, yéndote de misión. A veces, bueno, el estar en un voluntariado. Obviamente tú sabes que mi vida está vinculada al seminario, 21 años, 11 como formando y 10 como formador. Y bueno, de pronto acontece que conocía no uno, sino muchos casos de familia que no comprendían que el hijo quisiera ser sacerdote o que la hija quisiera ser una consagrada. Incluso la locura, porque le piden a Dios, voy a pedirle a Dios para que te quite eso de la mente. Fíjate, si es Dios mismo quien le está llamando, y hay quien dice, voy a orar para que Dios te quite esa tontera de tu cabeza. Así sucede. O sea, de pronto acontece que alguien dice, bueno, yo quiero, o sea, sí, muy cerca de todos los que hemos estado aquí ha habido gente que ha dedicado tiempo de su vida, eh, ha interrumpido su tiempo profesional para eh, hacer el bien a los demás. Te desprendes de algún bien económico para ayudar a quien pasa carencia, o alguien dedica tiempo para ir a ver a los ancianitos o a los huerfanitos y la gente dice, bueno, se está loco, ¿eh? Otras locuras, adelante, o sea, de pronto alguien es médico y le da dolor ver que una persona viene a consultarle y no le cobra y a veces hasta busca en las muestras médicas medicinita para darle al enfermito. Y la familia empieza a decir, este está loco, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre? Sobre todo quienes quieren que su papá sea alguien que esté lucrando y lucrando y más que pensar en el papá, piensan en ellos porque piensan, bueno, ese dinero que no le está cobrando me lo tendría que dar a mí. Y miran con signo de pesos a un hombre bueno que quiere ayudar a los más pobres, al más necesitado. O sea, de pronto alguien se ofrece para la parroquia, un voluntariado, o sea, para hacer un diseño de un salón o para, este, supo de unas monjitas ahí en Monterrey que quieren hacer pues una casa para niñas abandonadas y él dice, yo les hago el diseño y hay quien se molesta porque lo hace gratis, porque él quiere ayudarles. Y pues esto es la locura para no pocos. Acontece con este escenario del COVID, pues que alguien que renta su casa de pronto se da cuenta que la persona se quedó sin trabajo a fin de año pasado y pues le está diciendo no te preocupes, ya después me pagarás.
Y hay quien dice, pero ¿cómo que no le está cobrando la renta? Es más, supe que le llevó una despensa y son locuras. O a veces tu familia no comprende que estar aquí en este voluntariado de pronto haga que no comas a tus horas, que, que a veces hagas una sola comida al día, cuando había tanta demanda y dicen, todavía siguen ahí, o sea, ahí están, sí, y son locuras. Pero adelante, se trata de una locura que para nosotros es sensatez. Tu familia, sí, los más cercanos, o sea, no la gente extraña, o sea, no gente que te es sin embargo, por decirlo de la forma más tranquila, o sea, no es gente que pudiera darte igual si dicen o no dicen, no, no, no. Como dice Unamuno, solamente pueden lastimarnos las personas que queremos. A Jesús lo están lastimando. O sea, la gente cercana dice que está loco. Y bueno, o sea, de pronto es esa familia tuya la que dice, se está ya saliendo del quicio. ¿Cómo se le ocurre? De la razón. No está aquí Fer, y qué bueno, pero sus papás, Sergio e Isabel, anduvieron más de un año y un mes. Eh, Sergio dejó su trabajo en Monterrey y durante un año e Isabel anduvieron en Oaxaca, en Guerrero, en Veracruz, en Chiapas, construyendo centros comunitarios, este, sin cobrar para ellos, o sea, solamente eh, agenciando los materiales. Imagínate más de un año sin trabajar para generar riqueza. Obviamente debieron haber invertido algunos recursos que tenían ahorrados, pues porque como quiera comes, como quiera duermes, sobre todo si andas itinerante y gastas gasolina y todo. Y en tu casa también, allá aunque se haya quedado en Monterrey la casa, hay que pagar la luz y el agua y que no se descuide la casa y todo. Me he atrevido a hablar de Sergio y de Isabel que tú conoces. Y qué bueno que no estén aquí. Y tú simplemente cuando la gente piensa que estás loco o loca, miras a Cristo, lo miras a Él. Como dice 1 Corintios 1, 18 al 23, la locura de los hombres es la sabiduría de Dios. El escándalo para el mundo es la sensatez. Y una vez que tú ves a Cristo en la cruz, dices, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y Él te va a bendecir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por conectarse esta mañana. Tomás Mojarás.